Bueno, muy bien, muy bien. Eh, ¿Te parece que empecemos a charlar, Isabel? Me parece estupendo. Todo lo que sea charlar, me encanta. Muy Así bien. que vamos a ello. Entonces, como es una reunión de acceso libre, quien vaya llegando se puede incorporar directamente sin necesidad de que le demos entrada, porque no hay sala de espera. Así que vamos directamente a entrar. Bueno, estamos haciendo una reunión, una charla informal, pero esperamos que sea productiva y útil en el seno del aula virtual de Psimática, de la editorial Psimática, con Isabel Ramón Cuadrado, que es voy a presentarte rápidamente. Eh, Isabel es médico, es psicoterapeuta, colaboradora en Psimática, está preparando algo que vamos a publicar escrito, tengo muchas ganas porque Isabel es un peso pesado dentro de la clínica, cosa que a mí me sorprende porque es médico de origen ginecóloga, con mucha práctica en ginecología, con actividades de voluntariado, que se pasa meses por ahí ayudando a mujeres que no tienen medios a parir bien y con mucha experiencia en ese campo, y sin embargo es una psicoterapeuta que parece que llevará toda la vida metida en el mundo psi, hasta el punto de que es una gran especialista en trauma y apego. Y esa especialización es lo que hemos pensado que hay que aprovecharla para la docencia en el aula virtual. Entonces, como un adelanto, un poco para abrir boca, estamos organizando esta charla que vamos a trabajar sobre cosas variadas, porque siempre que se habla ya se sabe. Pero digamos que el tema central es el traumatismo preverbal, cuando todavía no hay palabras, lo cual implica una problemática muy compleja, muy interesante. Bueno, yo me paro aquí para darte la palabra y que tú, Isabel, hables desde ti. Genial. Pues muchas gracias, Manuel, por la presentación tan bonita que me has hecho. Me honra mucho que alguien como tú me defina así. Así que muchas gracias por la parte que me toca. Me honra también presentarte a ti, si está bien para ti. Así que, vale, haré los honores de tu presentación. Bueno, pues aquí tenemos a mi querido Manuel Esbert. Él es psicólogo clínico y psicoterapeuta de orientación psicodinámica. Entonces aquí hay como una muy buena combinación, ¿verdad? Como que lo uno se une al otro y todo es muy expansivo. Y también es editor y fundador de la editorial Simática, que lleva nada más y nada menos que 30 años publicando libros, nada más y nada menos, y 15, ¿verdad?, con docencia, con muy buenos cursos, ofertando muy buenos cursos tanto a profesionales de salud mental como a personas interesadas en ello. Bueno, pues me honra mucho formar parte del equipo de docentes del aula virtual de Simática. Así que, bueno, creo que sin más dilación, si está bien para ti, podemos dar paso a la charla que tiene que ver con la vida intrauterina y lo que puede ocurrir en la vida intrauterina que nos puede marcar hasta el punto de impactarnos a nivel de un trauma preverbal, ¿no? Muy bien, por supuesto. También yo te agradezco tu presentación, cariñosa, como eres tú. Claro, trauma preverbal. Deberíamos empezar por aclarar mínimamente qué entendemos por trauma, porque cuando vas a la literatura científica, pues hay diferentes maneras de entender el trauma. Desde una manera muy concreta, como por ejemplo sería el DSM, que dice, tienen que darse las condiciones A, B, C, D, E, si se dan tres hay trauma, si no, hasta otra concepción que sería amplia al máximo, donde hay líneas psicodinámicas de psicoanálisis que plantean que el trauma es consustancial al hecho de vivir. Es decir, que vivir la vida humana comporta inevitablemente
un nivel de traumatismo. ¿Por qué? Porque si entendemos por trauma que es un acontecimiento que impacta el psiquismo y el psiquismo no tiene capacidad para elaborarlo, para simbolizar lo que ha pasado, para digerirlo, eso va a dejar un impacto no elaborado y eso va a ser el origen de un trauma. Pero entonces hay acontecimientos en la vida que no tenemos palabras para poderlos digerir. Isabel, querida, te doy un ejemplo, creo que es bastante práctico. Cuando un hijo pierde a su padre, es un huérfano. Entonces el huérfano puede elaborar, soy un huérfano, he perdido a mis padres, y hace una elaboración y posiblemente ese dolor no deja un rastro traumático. Pero cuando unos padres pierden a un hijo, no hay un término, no hay un nombre, no hay una palabra. Entonces ahí hay un dolor que no está soportado por el vehículo verbal. Por lo tanto, no hay algo que va a quedar como una marca que no se puede digerir. Es un ejemplo de que el lenguaje no basta para decir todo lo que tendría que decir. A veces incluso el lenguaje sirve de tapadera porque tapa y la palabra que tapa oculta una carga emocional que está debajo, que porque se ha dicho algo de ese acontecimiento, lo más importante ha quedado sepultado y produce un efecto traumático. Y esto ocurre en la vida de todo hijo de vecino. O sea que hay una concepción de trauma que abarca la vida de los seres humanos y desde que se nace hasta que se va uno al otro barrio. Así que hablemos un poco de qué es trauma. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú qué entiendes por trauma o qué concepción de trauma es la que vas a utilizar en el curso que vas a dar? Permíteme antes, Manuel, hacer algún apunte al respecto de lo que has comentado, porque me parece súper interesante lo que has dicho del lenguaje, por ejemplo. Efectivamente, aquello para lo cual carecemos incluso de palabras para describir, ¿no? O bien porque no existe el concepto, o bien porque es algo como inenarrable, ¿no? Como que es demasiado para ponerle palabras, eso per se, efectivamente, ya per se, intrínsecamente a esa característica, va a tener una mayor probabilidad de quedar en nuestro sistema encapsulado como algo traumático, efectivamente. Y al respecto de lo que tú decías de que el trauma es algo como que va de la mano con vivir, hay otros psicólogos o psicoterapeutas, no psicotraumatólogos, ¿no?, que a veces como que se ríen un poco de nosotros, los psicotraumatólogos, diciendo, bueno, es que para vosotros todo es trauma. Vale, tampoco es eso, pero casi. No, pero casi, porque efectivamente, incluso en el mero hecho del nacimiento, ¿no?, probablemente si lo recordáramos a nivel verbal, porque recordamos, a esto iremos en un ratito, pero no a nivel narrativo, verbal, al uso, entre comillas, muy probablemente lo percibiésemos como un momento traumático. Es un momento, para empezar, de separación. Es la primera separación que hay, ¿no? Es el pasar de un lugar seguro, cálido, calentito, protegido, a pasar a un entorno hostil para el bebé. Entonces, ya partiendo de ahí, ¿no? Y efectivamente, yo creo que levante la mano, ¿no?, quien de estas 28 personas que estamos aquí presentes, no hace falta que la levantéis, pero que levante la mano internamente quien no haya vivido, ¿no?, nada que en ningún momento de su vida haya sentido que le desborda, sin ir más lejos, ¿no? Y aquí es donde voy a entrar en lo que es para mí el trauma. Efectivamente, el trauma y el DSM no nos llevamos demasiado bien, porque el DSM tiene unos criterios totalmente estrictos, ¿no?, para decir si alguien tiene un trauma o no, y ni siquiera contempla como diagnóstico lo que en un 99,9% de la práctica clínica vemos en ella, que es el trauma complejo relacional,
¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, bueno, no tenemos muy buena relación, ¿no? Pero yendo de aquí a lo que es mi concepción del trauma, el trauma va a ser todo evento que en un momento dado desborde los recursos emocionales que tengamos para hacerle frente. Partiendo de esto, va a haber momentos en la vida que nos hagan más susceptibles a ello, por ejemplo, en la infancia, donde tenemos una corteza cerebral muy adelgazada todavía, ¿no? Y donde dependemos básicamente de los cuidadores primarios para que nos corregulen, le den sentido a lo ocurrido, nos ayuden a transitar por las emociones. La magnitud del evento, obviamente, va a ser un factor enorme, mucho en poco tiempo, ¿no? Un divorcio, una muerte, qué sé yo, una mudanza que la percibo como traumática, lo que sea, en muy poquito tiempo va a aumentar el riesgo también, ¿no? Lo que sí que se ha visto, y esto es algo súper interesante, ¿no? Que es el único factor que parece que está en nuestra mano, protector de trauma, es el tener la figura de alguien seguro, de alguien emocionalmente seguro a nuestro lado. O sea, eso se ha visto que es como la gran piedra angular, como lo que podríamos llamar, entre comillas, el antídoto del trauma, ¿no? Millones de cosas nos pueden ocurrir, millones de cosas nos pueden desbordar, pero la cuestión no es tanto lo que nos ocurra, sino cómo lo vivenciemos. Y cómo lo vivenciamos va a ir muy de la mano con si tenemos al lado a alguien emocionalmente seguro que nos atestigue la experiencia, que nos mire con una mirada compasiva, no enjuiciadora, no culpógena, ¿no? Nada de esto te ha ocurrido porque tú XXX, no, sino qué injusto que esto te haya pasado, cómo me duele y aquí estoy para ti, ¿no? Una figura emocionalmente segura, resumiendo, ¿no? Entonces, también decimos que me imagino que desde el psicoanálisis se compartirá también esta perspectiva. El trauma en sí, por tanto, no es el evento, ¿no? Hablamos de trauma como evento para resumirlo, pero cuando hablamos de trauma hablamos de los efectos postraumáticos. Un accidente de tráfico para ti y para mí probablemente no lo vivenciásemos a nivel interno de la misma manera. Tal vez para mí o para ti, ¿no? Fue un evento, ¿vale?, al que nunca te encantará volver en los recuerdos, ¿vale?, pero que quedó en el pasado. Ya está, el pasado está, ¿no? Pero que en el trauma no es tan obvio, eso del pasado está. No, ahora lo veremos con un poquito más de detalle, ¿no? Y para mí, tal vez, cada vez que oiga frenar un coche, esté reviviendo la escena y tenga flashbacks y me despierte a las 3 de la mañana con creo que me voy a morir, etcétera. ¿Qué ha ocurrido si el accidente ha sido el mismo? Bueno, pues cómo lo he vivido yo. Y cómo lo he vivido yo habla de mi historia previa y habla de cuánto soporte tengo yo también en mi vida actual, ¿no? Si, por ejemplo, en mi historia previa ha habido una sensación de desprotección importante, se va a ver duplicada, como poco, en un accidente de tráfico, por ejemplo, o en una dana, ¿no? Yo que estoy en Valencia, qué sé yo, ¿no? ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene sentido, por supuesto. Pero me gustaría hacer bueno, estoy de acuerdo contigo básicamente, ¿no? Ahora, cuando dices el trauma es menor cuando se tiene una figura de apego seguro, eso creo que hay que matizarlo, porque diría que no es suficiente que haya una figura de apego seguro, sino que el que haya una figura de apego seguro permite que uno elabore verbalmente, exprese, cuente, vomite todo lo que le está pasando para que esa carga emocional se vaya diluyendo a través de la palabra y de la comprensión y de poderla compartir con alguien. Porque se puede dar el caso de un niño que tiene una pérdida terrible, un progenitor, el otro progenitor está y le quiere y le protege y está, pero el niño se encapsula, se cierra y se bloquea. Entonces hay una figura de apego seguro, pero falta que el niño tenga la capacidad de expresar verbalmente, desahogarse, poner en común, hablar y con eso poder elaborar y poder simbolizar. O sea que es necesario ese elemento del uso, que haya palabra y que se use la palabra. Si no, una figura de apego sirve de aquella manera. Pero yo iría incluso, Manuel, más allá. ¿Por qué ese niño no se abre con su padre?
porque tal vez no sea tan seguro. Quiero decir, es una figura de apego, es un cuidador primario, pero ¿hasta qué punto el niño está percibiendo a este cuidador como seguro hasta el punto de no compartirle una experiencia dolorosa para él? Tal vez tema un juicio, tal vez tema que el padre diga, bueno, eso nos ha pasado a todos de niños, no es para tanto, que minimice el dolor, qué sé yo, algo tiene que haber ahí, ¿no? Porque realmente cuando nos sentimos emocionalmente seguros con alguien, nos abrimos. Entonces, claro, yo ahí ahondaría un poquito más, ¿no? De qué es lo que hizo que ese niño no buscara la ayuda cuando a priori parecía que la tenía disponible. Sí, bueno, aquí tocamos un tema que es muy interesante, ¿no? Y es que en el psicoanálisis tratamos de entender en qué medida el sujeto es protagonista de sus actos. Es decir, le pasan cosas, pero luego hay que ver cómo maneja esas cosas que le pasan. Por lo tanto, no podemos quedarnos en la simplificación de decir algo le ha pasado al niño para que no hable con la figura de apego porque no era una figura de apego suficientemente lo que sea. Es decir, sí, de acuerdo, habrá que ver cómo era esa figura de apego, ¿no? Pero también hay que ver qué uso hace el sujeto de los medios que tiene al alcance. Por ejemplo, un niño, qué uso hace de una figura de apego que está, de alguna manera está. O sea, creo que es muy interesante porque si no entramos en una concepción de lo humano demasiado impotente. Y hay que buscar siempre que tenga salida. Y la salida siempre es a partir de encontrar cómo uno de una manera o de otra, por supuesto, muchísimas veces en niveles inconscientes de funcionamiento, pero uno gesta su propio destino. De manera que el traumatismo hay que entender de qué manera uno no lo ha gestionado de manera que ha producido un traumatismo. Pero mira, quisiera adelantar un poco, si estás de acuerdo, porque esto es una comprensión del trauma, pero cuando se tiene un lenguaje para poderlo elaborar. Y el tema de hoy del que yo quiero aprender de ti, cómo tú manejas el trauma que es preverbal. O sea, que es un campo que a mí me parece muy complicado y apasionante, ¿no? Cuando no hay todavía palabras, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí? Tú has dicho algo que me ha parecido totalmente válido y es que no existen traumas per se, no existen traumas en términos objetivos. Hay que ver siempre cómo los vive cada persona. Eso me parece muy importante. Añadiría que entonces también, y volviendo a hablar del trauma de una manera, en una concepción clásica, consiste en algo que ha ocurrido y que luego se significa de una manera que resulta traumática. En principio, el acontecimiento inicial, el caso prototípico es el caso que cuenta Freud de Emma, ¿no? Que cuando es una niña pequeña va a una pastelería y el pastelero le mete mano. Y ella, pues no dice nada, no sé, incluso vuelve en otro momento. O sea, es cuando luego, siendo adolescente, accede a la sexualidad genital adulta, que se llena de vergüenza y ahí aparece el traumatismo. O sea, que aparece en un segundo momento. Entonces, también yo quiero preguntarte tu opinión sobre este factor de Aprecuk, este factor de Nachtraligkeit que dicen los entendidos en alemán. El trauma es a toro pasado. Pero ahora, si es preverbal, ¿qué pasa? ¿Hay dos tiempos? ¿Cómo es el tema? Y por último, ya te dejo hablar, ¿qué efecto tiene el cuerpo? Porque creo que el cuerpo quedará impactado de una manera mucho mayor. Claro, claro. De eso hablo, de hecho le dedico todo un módulo en el curso, ¿no? A lo que se llaman las memorias implícitas, ¿no? Que es la memoria emocional y la memoria somática, que es la memoria corporal. Entonces, en el trauma no únicamente el preverbal, pero especialmente el preverbal, ¿no? Impacta totalmente al cuerpo, a la memoria implícita a nivel emocional y a nivel somático, a nivel corporal. Entonces, de hecho, vemos que en el trauma los recuerdos muy a menudo están fragmentados,
o el recuerdo está focalizado sobre un momento concreto del evento, o no hay recuerdos en absoluto porque se han disociado por completo a nivel narrativo, ¿no? Entonces, la memoria verbal está alterada y lo está más todavía la memoria implícita. De hecho, para mí uno de los pilares del tratamiento del trauma es abordar no únicamente las memorias explícitas, narrativas o verbales, que son casi las que menos interés tienen, sino abordar sobre todo las memorias implícitas. ¿Cómo accedemos ahí? A través de la emoción y del cuerpo, ¿no? Para mí un buen tratamiento de trauma no puede obviar la emoción y el cuerpo, no puede porque nos quedamos totalmente cojos ahí, especialmente en lo preverbal, porque ocurre algo, ¿vale? Lo preverbal hablamos de menos de 3-4 años de edad, que es cuando en el cerebro el órgano responsable de la compartimentalización de los recuerdos ya está más maduro, que es el hipocampo en concreto. Hasta entonces no tenemos tantos recuerdos verbales. Sí que a veces ocasionalmente encontramos adultos que con 2 añitos refieren a algún recuerdo verbal, pero no es lo común, ¿no? Entonces, para contextualizar a qué me refiero con preverbal, hablaré de 3-4 años de edad y haciendo hincapié en lo intrauterino, ¿vale? Donde no tenemos recuerdos verbales y tampoco tenemos la capacidad en absoluto, con una corteza cerebral cuando nacemos desarrollada en un 28%, o sea, imaginémonos en la 6ª o 7ª semana de embarazo. Es una línea finita, ¿no? Bueno, para empezar ahí ni siquiera aún está desarrollado el tubo neural, ¿no? Ahí recién empieza a desarrollarse, que es lo que luego dará lugar al cerebro, ¿no? Entonces, claro, cuando ni siquiera, no solo no le puedo poner palabras, sino que no le puedo dar sentido a lo que me está ocurriendo, ahí la probabilidad de que eso se quede acumulado como algo traumático en el sistema es mucho mayor. Y esto que decías, Manuel, de la Nachträglichkeit, ¿no? El a posteriori, lo que ocurre, ¿no? Claro, esto es un poco como el qué sentido le doy yo al evento traumático. Uno de los criterios que usamos habitualmente en el trauma, tanto en el simple como en el complejo, es que del evento se extraen creencias negativas sobre uno mismo o el mundo. Entonces, supongamos que, por ejemplo, estoy en mi 6ª semana de embarazo, mi mamá recién ha tenido una falta de regla, entonces se ha dado cuenta recién ahora de que está embarazada, ha sido un embarazo no planeado, por ejemplo, y se le viene el mundo encima a la pobre. Porque dice, Dios mío, estoy en una situación precaria laboralmente hablando, con mi pareja, bueno, así, a ver qué voy a hacer yo. Los bebitos, los embriones y fetos, más tarde perciben todo lo que a nivel emocional la mamá está sintiendo, ¿vale? Pero no tienen una camarita para ver lo que la mamá está viviendo, con lo cual no se puede enlazar que eso que le llega al bebito de sensación de agobio de la madre por el embarazo no tiene que ver con él, sino tiene que ver con el contexto circunstancial de la madre. Entonces, ¿cuál será la idea que va a quedar como impregnada en el sistema del bebé? Pues va a ser, yo no soy bienvenido en el mundo, no soy querido, no soy deseado, sin poderle poner el contexto por el cual la mamá tuvo miedo de su embarazo, que fue por una precariedad económica y una mala relación de pareja, por ejemplo. Nada que ver con el bebé, nada que ver con el bebé. Entonces, luego esta persona, luego de adulta, tendrá muy probablemente como esta sensación de nadie me quiere, yo he llegado un poco imponiéndome, ¿no? Como he forzado de alguna manera mi presencia, no soy bienvenido, hay algo mal en mí. ¿Y qué pasa, no? Rascamos y rascamos y rascamos en la infancia y duro de roer, ¿no? Esta creencia, y de repente llegamos a la 6ª semana de embarazo, ¿no? Y nos damos cuenta de eso. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? A través de tratamientos específicos de trauma que hacen hincapié en el cuerpo. En el cuerpo, totalmente. Y es absolutamente apabullante, de verdad, y cada vez que hago este tipo de protocolos intrauterinos, se me ponen los pelos de punta de toda la información que le vienen a los adultos cuando contactan con sus memorias intrauterinas. Memorias súper habituales de soledad profunda en la 4ª, 5ª semana de embarazo, donde la mamá aún no sabía que estaba embarazada y no hay nadie que acompañe emocionalmente hablando al embrioncito, que recién son unas células ahí. Muchísimas memorias de soledad muy profunda, o de no ser bienvenido en el mundo, o de haber hecho algo mal al llegar e importunar a la madre que tenía otros planes, por ejemplo. Claro, es muy importante ver esto, ¿no? Porque si ni siquiera sabemos de dónde vienen estas memorias, las vamos a entender como que es la identidad de la persona. Se van a grabar como a fuego, ¿no? Como, no, es que hay algo mal en mí,
no es un síntoma, sino hay algo mal en mí, que de esto hablo mucho en el curso de la vergüenza crónica, ¿no? Que lanzaremos una segunda edición en 2026. Por eso es tan importante, ¿no? Entonces, como resumen a tu pregunta, el trauma preverbal lo vemos, claro, no de manera verbal, porque no hay palabras para ello, efectivamente no existía esa capacidad, sino a través de la emoción y del cuerpo. Bueno, yo flipo con lo que me estás diciendo y te voy a preguntar cómo se puede acceder a esos, tú llamas memorias, yo lo llamo recuerdos, porque hablar de memorias es una mala traducción del inglés. Realmente estamos hablando de recuerdos. ¿Cómo se recuperan esos recuerdos no inscritos verbalmente, recuerdos de los que no hay recuerdo, vamos a decir, porque el recuerdo está en el cuerpo, es el cuerpo el que recuerda? ¿Cómo accedes tú en un adulto, en un paciente adulto, a que conecte con esas marcas que están en el cuerpo sin palabras, que conectan con lo que le pasó en el mundo intrauterino? Y déjame todavía decir algo que me parece al hilo de lo que estás diciendo. Me parece interesantísimo que estás dando constancia de la riquísima vida intrauterina, cómo un ser humano antes de nacer está palpitando, recibiendo, conectándose con el mundo a través de la madre y ya marcando los cimientos de muchísimas formas de funcionamiento después en la vida adulta. Esto me parece... Es un pequeño excursus, pero creo que viene al caso para hacer un comentario de, llamémoslo, pro vida, que se está haciendo un manejo frívolo y un manejo muy complicado y muy negativo del hecho del aborto. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces... Sí, yo ahí no, éticamente hablando, no, además, como mujer y como ginecóloga, no quiero decir... Creo que no viene al caso por mi parte hablar de ello, ¿no? Soy súper partidaria de la libertad, súper partidaria. Solo quiero poner esta puntualización, ¿no? Pero más allá de eso, cierto es que la vida intrauterina tiene un gran peso, desde luego, desde luego. O sea, en recuerdos que nos encontramos de nuevo, también en el modo de parto, ¿no? O sea, cómo de traumático percibe el bebito, cómo de traumática percibe el bebé su llegada al mundo, ¿no? O sea, eso es cierto que es así. Y de hecho, por ejemplo, hay terapeutas, ¿no? Cuando yo me formé en su día más en lo preverbal, en protocolos específicos de abordaje preverbal de trauma, hay incluso terapeutas que comienzan los procesos terapéuticos haciendo directamente un abordaje intrauterino, porque claro, entendemos y vemos efectivamente que realmente es así, que es la base, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que por mucho que las tratemos en la infancia ya llueven sobre mojado, que hasta hace poquito pensábamos que la infancia es como de alguna manera el suelo último. No, sabemos que el suelo último es hasta donde por ahora sabemos, incluso el momento de la concepción, hasta lo que ahora sabemos, ¿no? Con lo cual en la infancia, que uno dice, bueno, los 3, 4 años de edad, es que ya puede llover ahí sobre mojado. Una experiencia de rechazo, de abandono en esa edad puede que ya me esté impactando directamente en una experiencia de haberme sentido rechazada en la semana 12 de embarazo, que recién es el 3er mes de embarazo, ¿no? Y de hecho se ha comprobado, ¿no?, que hay estudios que dicen, que han visto más bien, que el tamaño de la amígdala pertenece al sistema límbico y es como la alarma de incendios, ¿vale? Entonces, es un poco lo que salta cuando, a ver, peligro, ¿no? Entonces empieza como una alarmita. Pues el tamaño de la amígdala en bebés que han estado expuestos a cantidades grandes de cortisol en la madre, que atraviesa la placenta, ¿vale? Y que por tanto el bebé percibe ese nivel de estrés, es un 20% de tamaño mayor que los bebés que no han estado expuestos. Es increíble, quiero decir, el cerebro de un bebé es muy chiquitín. La amígdala de un bebé es muy chiquitina, o sea, un 20% en esos tamaños es mucho, ¿no? Que aunque sea una cuestión de milímetros, ¿por qué es así? Porque ya en ese bebé va a haber muchos más receptores de cortisol que en otros bebés. Entonces ya de por sí van a ser mucho más susceptibles al estrés.
Claro, van a tener muchos más problemas de regulación emocional, más problemas de ansiedad habitualmente, situaciones de menor intensidad van a hacer que les desborden, ¿no? Es muy importante. Entonces ahora, para no irme, que me voy, sabes mi tendencia de irme y seguir hablando y al final podemos hacer aquí el curso y no es la idea, voy a dar respuesta a tu pregunta de cómo accedemos. Pues es más fácil de lo que parece. ¿Vale? No, obviamente aquí no voy a entrar al protocolo, yo lo abordo con EMDR, entonces no voy a explicar, por supuesto, aquí en el curso sí que lo hago, aquí no lo voy a hacer, claro, porque es complejo de explicar, ¿no? Y no sé qué tipo de niveles tenemos aquí, no es la idea en todo caso. A lo que voy, yo accedo con EMDR, ¿vale? Un protocolo específico que accede únicamente a los recuerdos a través del cuerpo, ¿no? Es tan fácil como si yo te digo, por ejemplo, Manuel, te pido que te visualices a ti con 2 años, ¿vale? O te imagines o recurras a alguna fotografía que tengas de ti en aquella época, ¿vale? Y que sencillamente, teniendo en mente a ese niño de 2 años, ¿qué aparece en tu cuerpo? Nada más. Nada más. O sea, es mucho más fácil. Lo que pasa es que luego, claro, hay que procesar esto, hay que elaborar esto, ¿no? Porque igual aparece una sensación de abandono terrible. Bueno, ¿y qué hacemos con ello? Tendremos que hacer algo, ¿no? No se trata únicamente de tomar conciencia de que me sentí abandonado, ¿no? Pero probablemente si hacemos el experimento, ¿no? De, ay, pues mi niña de 5 años de esta foto, ¿no? Y me conecto con ella en el sentido de la visualizo, ¿qué me llega? Obviamente, cuanto más estemos conectados con nuestro cuerpo, más fácil nos será acceder ahí, ¿no? Pero realmente no he encontrado a nadie con quien haya hecho un protocolo de MDR intrauterino que no haya conectado con recuerdos. No ha ocurrido, no ha ocurrido. O sea, realmente solemos conectar, bueno, salvo pacientes absolutamente muy disociativos, en ese caso no podemos entrar por ahí, ¿no? Porque el cuerpo y la disociación no es como el agua y el aceite, no hay mucho acceso al cuerpo si hay niveles de disociación muy altos, ¿no? Pero estoy hablando del paciente estándar, ¿vale? Es muy útil y a partir de ahí empezamos a procesar. E igual que te he dicho, por decirte algo, tus 2 años de edad, te puedo decir que te visualices en la 6ª semana de embarazo, describirte cómo eres en esa 6ª semana de embarazo, ¿no? Que lo visualices, que te conectes con él y que veas que te llega, y llega, y llega, y llega, a través del cuerpo y de la emoción. Me estoy sintiendo como muy alborotada, como que algo está pasando y de repente nos enteramos de que ahí la mamá tuvo un accidente de tráfico, por ejemplo. ¿No? Se me ponen los pelos de punta. O sea, es que parece magia, de verdad. Y no lo es, no lo es. Sí, parece magia, desde luego, pero bueno, tú me lo dices y yo te creo, porque yo sé que no tienes nada de farsante ni de feriante, sino que tienes un trabajo muy sólido. Entonces eso me parece sumamente importante, ¿no? Es curioso que lo que estás comentando tiene mucho que ver. Mira, casualmente ayer hemos presentado un libro, una novedad de la editorial, en la Residencia de Estudiantes en Madrid. El libro se llama Sanar la mente fragmentada y presenta, la autora es Felicity de Zulueta, tiene tres magníficas coautoras. Presenta un procedimiento que Felicity ha desarrollado precisamente para llegar a traumatismos muy tempranos que estaban disociados y estaban totalmente fuera de la conciencia de la persona. El procedimiento se llama TAIP. Mira, tengo aquí el libro. Bueno, lo digo porque hay avances muy interesantes. Lo que Felicity nos contaba ayer también parecía magia, un poco como parece magia esto que tú dices, ¿no? Había muchos asistentes, gente con años de clínica, y teníamos un poco una sensación de, ¿será verdad? ¿Será verdad que se puede llegar a explicitar, a captar, a recuperar esas vivencias del cuerpo
tan tempranas. Felicity lo hace haciendo una especie de role-playing con el sujeto que se ponga, que fantasee que tiene a su madre delante y le hable a la madre. Y los pacientes de pronto se inundan de emoción, de una emoción que estaba disociada. Y entonces ahí se producen rápidamente una serie de fenómenos. Y bueno, Felicity también tiene mucha experiencia, es una mujer muy mayor con muchos años de experiencia en servicios de traumatismo en la Seguridad Social de Londres, de manera que también para mí merece absoluto crédito, ¿no? Como me está pasando contigo. Con lo cual es una maravilla lo que estoy escuchando, porque conozco que los que tenemos un enfoque terapéutico como más clásico, que no hemos alcanzado técnicas como por ejemplo el MDR, pues está muy bien que nos pongamos un poco al día, ¿no? Y en ese sentido es muy de agradecer lo que nos traes. Todo esto lo vas a ir presentando en el curso que vas a dar. Vale. Así es. Me voy a apuntar. Te recibiré de brazos abiertos, con mucho gusto. Sí, además, el curso, sabes que soy muy práctica, ¿no? O sea, tiendo a ser muy práctica en la docencia, ¿no? De qué me serviría a mí, ¿no? Qué me hubiera gustado saber a mí. Entonces, ese es como siempre mi leitmotiv, ¿no? De alguna manera. Y entonces, en este curso, aparte de hablar de la neurobiología del trauma y del trauma preverbal, ¿no? Que hay alguna particularidad, hablo también de qué síntomas habitualmente podemos encontrar con mayor medida en el trauma preverbal, ¿no? Que se diferencian un poquito del trauma complejo o que los intensifican, más que diferenciarse tal vez. Hablaré también mucho de las memorias implícitas, explícitas, de esta diferencia de cómo acceder a la memoria implícita y sobre todo los 3 últimos módulos de los 5 que son, hablo del abordaje terapéutico y lo abordo pues como yo lo abordo, ¿no? A través de métodos como sistemas de familia interna, que es un abordaje de partes, EMDR y la arteterapia, ¿no? Yo abogo mucho por lo integrativo porque un solo método terapéutico para todos los pacientes en trauma no nos sirve, olvidémoslo. De hecho, para certificarnos en trauma tenemos... Te interrumpo, sí. Perdona un momento. Sistemas de familia interna, MDR, ¿y cuál es el otro? Arteterapia. Arteterapia. ¿Puedes dar 2 palabras de estos métodos terapéuticos? Claro. Pues los 2 primeros van muy dirigidos al trauma. Sistemas de familia interna es un abordaje terapéutico que parte del concepto de que somos una multiplicidad de partes. Hay varios modelos terapéuticos que abogan por eso, por ejemplo, el sistema de los estados del ego, también un poco los arquetipos junguianos, el modelo de la disociación estructural de la personalidad, por ejemplo, entre otros, ¿no? Incluso también el análisis transaccional, ¿no? Con la parte como el padre crítico, etcétera, ¿no? También son partes de alguna manera. Entonces, sistemas de familia interna parte de que somos esa multiplicidad de partes, que todas tienen una función positiva, ¿no? Y que se han visto de alguna manera forzadas a adquirir sus funciones para protegernos de sentir un dolor más profundo. Es un abordaje terapéutico que en lo personal me resulta muy útil, que me encanta también practicarlo. Me gusta mucho porque para mí más que un modelo terapéutico es casi un modo de vida, ¿no? Un modo de vida en el sentido de cómo me relaciono yo con mi mundo interno, cómo me hablo, qué diálogos tengo entre partes, tengo una mirada más compasiva o más crítica, ¿no? Entonces me parece muy, muy bonito, más allá de las sesiones, quiero decir. EMDR es un modelo de trauma, tanto para simple como para complejo, y se basa en movimientos, bueno, en estimulación bilateral, digámoslo así. Lo más habitual han sido los movimientos oculares, pero también podemos tener estimulaciones más sensoriales, ¿no? Como el abrazo de mariposa, tapping, marcha con los pies, una combinación, etc. Y esto lo que hace es, tiene unos efectos como neurofisiológicos muy comprobados a nivel cerebral. O sea, realmente cambia de alguna manera a nivel neurofisiológico, ¿no? En el trauma hay muchas modificaciones cerebrales, casi no hay áreas del cerebro que se queden no tocadas por el trauma, o sea, tiene un impacto muy anatómico, ¿no? Y el MDR realmente lo que hace es como favorecer esta conexión entre hemisferio y hemisferio. De hecho,
la que creo que era una psiquiatra, la doctora Safiro, si no recuerdo mal, quien descubrió el método. Creo que hasta donde yo sé a ella le habían diagnosticado algo y entonces salió, no sé si un linfoma, pero aquí no estoy segura, no pongo la mano en el fuego. En todo caso, ella estaba como muy desbordada por una noticia negativa que le acababan de dar. Entonces salió al parque del hospital, al jardincito, y empezó como a mirar un poco los árboles, los pájaros, y de repente se dio cuenta de que su sensación de dolor emocional había disminuido. Y dijo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces se le ocurrió que tal vez habían sido los movimientos oculares. Y lo fueron, hasta el punto de que luego pues, hizo muchos estudios al respecto y desarrolló el método de MDR, que está basado en la bilateralidad, ¿vale? También con la música, en fin, muchos tipos de bilateralidad, ¿no? Y la arteterapia pues es terapia a través del arte, ¿no? Como yo la uso, de la pintura sobre todo. Y en combinación con todo es muy bonito y llega donde una sola técnica pues habitualmente no llega. ¿Y practicas estas técnicas con todos los pacientes o eliges cuál utilizar, cuándo? ¿Cómo es un poco la dinámica dentro de un trabajo? Claro. Sí, yo creo que aunque hay pacientes, por ejemplo, que igual vienen para sesiones de MDR, ¿no? Yo les pregunto siempre al inicio si estarían abiertos a probar otros métodos, ¿no? Porque es una pena también igual tener herramientas al alcance donde igual MDR no llega. Por ejemplo, a mí con MDR lo que me pasa es que me falta la conexión, personalmente. Porque es como, venga, sigue mis dedos. Perdona, ¿a qué conexión te refieres? Interpersonal. Personalmente, ¿no? Entonces, para mí solo MDR, no, para mí no es una opción. Sistemas de familia interna me parece algo muy bonito porque es de mucho conectar con el mundo interno y también con el externo, con el otro. Entonces, bueno, también probablemente debido a mi propia historia de vida, la conexión interpersonal para mí es algo muy importante, que yo creo que se nota mucho en los cursos que imparto, probablemente también. Entonces, solo, por ejemplo, métodos que son meramente técnicos, a mí no me encantan, ¿no? Entonces tiendo a combinarlos mucho y además me parece muy útil. Entonces, bueno, pues según el paciente y la problemática del paciente, los síntomas, la idiosincrasia del paciente, el grado de disociación, muchos factores voy viendo, ¿no? En la propia sesión meto un poquito de aquí, incluso un poquito de Gestalt y de silla vacía, como decías antes del role-playing, por ejemplo, un poquito del otro, así como una cajita de bitácora de varias cosas. Sí, me parece muy, muy válido, porque lo que estás diciendo es que tú te dejas llevar por la intuición de lo que el caso concreto necesita en cada momento. Y tú dispones de una serie de recursos que los vas a ir aplicando según tú intuyes y captas en una conexión profunda que tienes con el paciente, qué es lo que necesita en cada momento, ¿no? Lo cual me parece perfectamente válido, ¿no? Ayer en la presentación del TAIP, con el libro de Sanar la mente fragmentada, hablábamos, se comentaba que ese procedimiento se puede utilizar cuando ya se ha adquirido una muy buena, intensa relación de confianza, lo que llamamos una muy buena transferencia, en la cual el paciente se siente con suficiente confianza. Tú dirías, el terapeuta funciona como un objeto de apego seguro, ¿eh? Pero es necesaria que haya esa fuerte transferencia que tú dices que echas de menos en el MDR, precisamente esa vinculación, ¿no? Y claro, yo creo que para llegar a factores disociados, sean factores que están marcando el cuerpo o sean factores que psicológicamente han quedado aparte, disociados, desconectados, necesariamente tiene que haber ese grado de una transferencia intensa, cálida, de confianza, que es la condición previa para que el sujeto pueda abrirse y conectar con todo ese tema, ¿no?
Bueno, otro comentario antes de volver a darte la palabra, porque me gusta mucho escucharte y no te quiero interrumpir. Entonces, digo otra cosa más. Esto también lo conecto con otro enfoque. Curiosamente, también hemos publicado muy recientemente un libro, este sí es desde el campo estrictamente psicoanalítico, siguiendo un poco la trayectoria de René Roussillon en Francia, de Johann Jung, al que le hemos publicado un libro maravilloso, El doble transicional, que estudia la identidad que ha quedado tapada y está generando síntomas. El libro al que me refiero último lo tengo aquí, es El acoso, no sé si se ve. El acoso moral interno. El acoso moral interno, un asidero identitario. El acoso moral interno es esa subidentidad que genera el sujeto para salvarse de un vacío, para salvarse de algo mucho peor, pero que es una solución que luego da síntomas. El libro es de Pilar Puertas Tejedor, una psicoanalista muy buena amiga y muy buena profesional, pero que en definitiva está también tratando esta problemática, ¿no? Lo que ha quedado fuera de la conciencia, más o menos disociado, más o menos alejado, puede estar tan alejado como para que no esté en el psiquismo y ha quedado solamente en el cuerpo, o puede estar en el psiquismo, en la personalidad, pero totalmente fuera. Y esto es lo que trabaja Pilar Puertas también, por eso habla de cómo hay yo lo llamo subidentidad, una subidentidad interna que acosa a la personalidad, a la identidad principal y que le crea síntomas. Eso es muy interesante, fíjate cómo yo me dedico a la clínica, pero como también tengo el tema de la editorial, me permite, afortunadamente, por eso estoy enviciado, ¿no? Para mí es una pasión y que me envicia, la posibilidad de ver estos distintos enfoques de profesionales que tenéis un enfoque muy serio, pero muy diferente, pero al final hay conexiones muy evidentes, o sea que al final estamos hablando básicamente de lo mismo, pero con matices de abordaje diferentes. Y en el caso tuyo me llama mucho la atención cómo tú te has aprovisionado de técnicas, que eso no lo hay en el psicoanálisis o en la psicoterapia clásica habitual, ¿no? Técnicas de abordaje específico de estos recuerdos perdidos. Bueno, ya, te doy la palabra y continúa. No nos queda mucho tiempo porque no deberíamos quedarnos toda la noche hablando, pero me gustaría escuchar. Cierto, cierto. Sí. Realmente creo que al final es un poco como lo mismo, pero con nombres distintos y abordajes distintos, efectivamente, ¿no? También teniendo en cuenta, pues desde el trauma que está más dañado, ¿no? Qué estructuras cerebrales están más dañadas, etcétera, pues irnos ahí a través de abordajes más específicos a ello, ¿no? Pero, por ejemplo, esto el acosador moral interno, que tú lo llamarías como una subidentidad, para mí sería una parte crítica, por ejemplo. Efectivamente, o sea, es todo lo mismo, ¿no? Tú lo abordas desde el psicoanálisis de una manera, yo desde el psicotrauma o desde la psicotraumatología de otra, pero es lo mismo, ¿no? O sea, sí, totalmente. Sí. Te doy la palabra, te la devuelvo. Sí, no, estoy procesando que qué bien, porque esto nos permite entender cada técnica mejor cuando la podemos ver al lado de otras. Entendemos qué es lo que tienen en común y lo que tienen de discriminado y de diferente cada una, ¿no? Lo cual al final, pues bueno, redunda en beneficio de la clínica, porque lo que nos debemos a los pacientes y todo lo que sirva para mejorar y adelantar las terapias, debemos llegar a ello, ¿no? Por lo tanto, un profesional como tú que te has incursionado en técnicas que están bastante alejadas de los abordajes clásicos, yo creo que tú das un aldabonazo
en la conciencia de los terapeutas clásicos y que para que espabilemos, así de sencillo. Y me parece muy bien, me parece, honestamente, creo que es un momento muy válido de tomarnos muy en serio, ¿no? Luego cada uno elegirá qué sigue, qué no sigue, qué caminos utiliza. Está perfecto. Pero que tú ofrezcas, tú y otros profesionales como la propia Felicity de Zulueta o la propia Pilar Puertas, está dentro más de un abordaje más clásico, no más psicoanalítico puro, ¿no? Que ofrezcáis estos abordajes novedosos, me parece que es de una riqueza enorme y es muy, muy valioso, muy de agradecer, ¿no? Y yo estoy encantado de que tengamos con Simática la posibilidad de transmitir, y dar salida y canalizar esta riqueza. Yo estoy encantada de poder hacerlo, así que con vosotros, así que el encanto es mutuo. Bueno, pues por mi parte, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. Solamente dejo claro, porque yo creo que los asistentes que están siguiéndonos, 30 y pico, conocen más o menos el trabajo nuestro, pero si no, bueno, por supuesto, quien tenga interés en recibir novedades de lo que estamos haciendo en Simática, ya sean libros o sean cursos del aula virtual, siempre puede y debe mandarnos un correo a admin, acaba en la N de Navarra, admin.simática.com. Oye, que me enviáis novedades y tal. Entonces ya tenemos la posibilidad de incorporarle a la base de datos. La base de datos que tenemos ahora ya son miles de correos de colegas hispanohablantes. La mayor parte están fuera de España, pero es muy bonito saber que estamos llegando con los libros y con los cursos a las comunidades PSI de Hispanoamérica, ¿no? Y ya está. Y luego, por otra parte, el que quiera los libros o los cursos, pues www.psimática.com, así de sencillo, ¿no? Y por supuesto que a disposición de todo el que quiera acercarse, o bien para comprar libros o seguir cursos, o bien para que tiene algo que decir y entonces vamos a buscar un proyecto editorial. A mí me importa muchísimo publicar colegas que tienen un bagaje. Tú eres un ejemplo, ¿no? Por eso yo a ti te he hecho el lazo para conseguir que no solamente des cursos, que lo estás haciendo de una manera excelente y no te estoy pasando la mano por el lomo, que no lo necesitas, sino que es verdad, sino que también publiques libros, porque el libro publicado, que además lo podemos imprimir en todos los países hispanohablantes, es una manera muy útil de llegar a las comunidades profesionales de todos los países. Así que, por mi parte también podemos dejarlo aquí. Y como es una charla entre los dos, pues no damos la palabra a los compañeros asistentes, que me da mucha pena porque me encantaría escuchar lo que están pensando, ¿no?, los compañeros que nos siguen. Pero creo que vamos a cumplir el protocolo que nos habíamos puesto hoy y lo dejamos así. Y por supuesto, todo el que tenga interés en conectar o bien a Isabel o bien a mí o a Simática, estamos a vuestra disposición. Da el correo tuyo, Isabel. Voy. Estoy ocupada poniendo corazones en los comentarios súper lindos de los participantes, ¿vale? Entonces, si me ves mirando a este lado de la pantalla, es mi parte juguetona. Vale, voy a poner mi correo ahora en serio de nuevo. A ver, momento. Muy bien, lo estás poniendo en los comentarios, ¿verdad? Sí. Voy a poner mi página web también, si queréis, ¿vale? Uy. Sí, bueno, yo no me he dedicado a leer los comentarios. Veo que hay comentarios muy, muy válidos, muy cálidos, muy interesantes. MSI, un saludo desde Gran Canaria. Man dice, buenas tardes desde Países Bajos. Alejandra Martínez, buenas tardes desde Alemania, nada menos. Ana Varela, hola Ana.
desde el País Vasco. Ana también va a dar unos cursos muy válidos. Ana Varela, muy bien. Inés Wen, muchas gracias. UCM, tremendamente interesante. Grandes profesionales, muchas gracias. Un descubrimiento el conocerles, muy agradecido por lo que transmiten. Bueno, esto por supuesto está siendo grabado, o sea que después lo vamos a colgar. Psimática tiene un canal en YouTube, entonces entras en YouTube, en el buscador pones Psimática y aparece ahí todo lo que tenemos. Entonces esto en un par de días o no sé, lo vamos a editar y se va a colgar ahí. Pilar dice muchas gracias, interesantísimo. Sonia, con ganas de comenzar el curso, de nuevo con Isabel, ya conoces a Isabel, un gustazo. Sí. Muchísimas gracias, dice Inés Piatoni. Bueno, Inés, ¿cómo estás? Hemos compartido ayer un día muy interesante. Pilar, gracias. Lili, hola Lili, felicitaciones a la ponente, muy bueno el tema y las aproximaciones. Gracias, Manu, por congregar a tan buenos profesionales, es verdad. Es que realmente es un trabajo muy gratificante. Da trabajo, pero es muy gratificante. Bueno, lo dejamos así entonces. Muchas gracias a todos por la asistencia y hasta pronto. Ya lo sabes. Bien. Hasta bueno, pronto. millones de gracias, Manuel. Gracias a todos y todas. Abrazo. Chao.